si nos confirma qué tal está receptando nuestra señal. Le saluda Alberto Quintana, buen día. Buen día, Alberto, muy bien. Qué gusto enorme. Gracias por la deferencia, por brindarnos estos minutos para hablar de varios tópicos. Mi compañero Ramiro Cepeda inicia este importante diálogo. ¿Cómo le va, don Luis? Qué gusto tenerlo aquí en plataforma. Comente varios temas. A usted le toca bailar con la más fea dentro de la administración pública en el sector ejecutivo, que es el tema anticorrupción. Vamos primero por lo que es su pericia y por su experiencia en el pasado. ¿Hay alguna forma de andar midiendo el control del gasto electoral y en lo que tiene que ver con sus funciones específicamente al uso de bienes públicos de parte de las autoridades competentes que están siendo candidatos para que no sean usados en el ejercicio de las campañas electorales? ¿Hay alguna política, a más de que las leyes están escritas, alguna política pública para que esto no suceda o se repita lo que pasó en el pasado? Buenos días. Buenos días. El tema del uso de bienes públicos con fines electorales está comprometido o está contenido dentro de la normatividad electoral, del Código Electoral. En ese código se establece con precisión la prohibición radical y las sanciones para el uso de bienes públicos, pero más allá de eso, lo fundamental es que primero la ciudadanía tiene que tener alerta y realizar denuncias correspondientes al uso de estos bienes en el caso de que se produzcan. Recordemos que los bienes públicos en este caso no solamente competen al aparato del Estado Nacional, sino también a los diferentes organismos subnacionales y fundamentalmente los organismos subnacionales, pues allí donde podrían producirse infracciones debido a que la naturaleza de esta elección es básicamente local. Pero obviamente el Consejo Nacional Electoral tiene el dispositivo adecuado para hacerlo. La segunda cosa es de que entre las regulaciones se encuentra el control que debe hacerse al gasto que puedan hacer los miembros de los diversos gobiernos autónomos descentralizados en gastos en comunicación y publicidad. Es evidente que en el último periodo de la campaña pasada se utilizó los gastos de comunicación para, por ejemplo, producir una multitud de rendiciones de cuentas justamente en medio de la campaña, que era una forma de utilizar la ley, utilizarla malsanamente para multiplicar la presencia de algunos ejecutivos locales que todavía eran candidatos. En este sentido, la ley prevé de que debe el gasto en comunicación y el gasto en publicidad del último año de cada organismo subnacional, de cada GAD, debe ser igual o menor, en todo caso, al gasto del anteaño. Dicho rápidamente, el gasto de 2022 debe ser menor al gasto de 2021. Esto para evitar esta extralimitación en gastos, esta utilización del aparato público, que es la que realmente produce distorsiones y desequilibrios en la campaña electoral. Evidentemente el uso de maquinaria o el uso de otros mecanismos estatales también produce desequilibrios, pero este había sido uno de los mecanismos que se utilizó preferentemente en autoridades que pretendían reelegirse. Es necesario evitar y la ciudadanía debe denunciar cuando existen estas extralimitaciones en el uso de, por ejemplo, la rendición de cuentas, que es el que se menciona. Sí, solo para aclarar algo, pero su capacidad de ejecución se limita a las autoridades de la función ejecutiva, porque su nombramiento emana de ahí y tiene esas competencias. ¿Estoy en lo correcto o no? Claro que sí, yo tengo funciones exclusivamente sobre autoridad de anticorrupción, solamente en el área del Ejecutivo, obviamente, pero en este caso les he mencionado, sean del Ejecutivo, sean subnacionales, en todo caso la observación y sanción corresponde al Consejo Nacional Electoral. En el caso de que hubiese alguna denuncia que llegue a la Secretaría o algún hecho flagrante que deba ser asumido por la Secretaría, este será inmediatamente trasladado al Consejo Nacional Electoral, que es quien tiene la facultad sobre este tema. Entonces, para nadar en su piscina y en el ámbito de sus competencias,
Hace algunas semanas se presentaron por parte de portales de información y de parte de la Fiscalía se inició una investigación a autoridades cercanas a la Presidencia de la República, un ex consejero, su hijo, otro tipo de autoridades han sido citadas, se han producido una serie de escuchas que están siendo procesadas del ámbito de la Fiscalía, independientemente de que la función judicial tiene que cumplir su trabajo, hacer su seguimiento, hacer la debida investigación y el debido proceso. ¿Ha habido alguna gestión por parte de su secretaría para que esta información que ha llegado a su conocimiento por esta vía pueda ser procesada y sin hacer una investigación paralela, porque no es el caso, llegar a un tipo de comparecencias a esas autoridades dentro del seno del Ejecutivo para preguntar qué pasó, por qué les escuchan los teléfonos, por qué esta presunción? Porque cuando el río suena, piedras trae, don Luis. Mire, yo sería bastante más cauto que una insinuación de que allí puede haber ya un indicio de delito. Yo creo que lo fundamental es de que el hecho de que se busquen indicios, se busquen elementos ordenados para procesar. Primero, lo obvio, la respuesta obvia es de que nadie está por encima de la ley y todos los funcionarios tienen que regirse por la ley. A la ley hay que obviamente darle los elementos de facilidad necesarios para que pueda cumplirse. Y esto es los elementos de facilidad de los procesos. Y en los procesos fundamentalmente el que lleva adelante la Fiscalía. Los indicios o elementos de prueba que puedan haber llegado, que llegarían a la Secretaría, estos serían inmediatamente entregados de modo ordenado a la Fiscalía. No cabe bajo ninguna modalidad empezar procesos de investigación competitivos con la Fiscalía, no cabe bajo ninguna forma empezar procesos no mandatados explícitamente por la ley y sobre todo yo creo que el momento en el que la justicia indique, solicite, disponga formas específicas de colaboración de cada uno de los organismos del Ejecutivo, tengo plena certeza que esto se le dará. Hasta tanto no pasa de el tema de que hay un río que suene, pero eso no quiere decir que hayan ya procesos en curso e inculpados. De lo que se trata fundamentalmente es de lograr que la justicia cumpla su función y todos los elementos del Ejecutivo cumplan sus funciones. Por mi parte, en la medida que tenga elementos, serán inmediatamente transmitidos a la Fiscalía. A ver, don Luis Bersoto, yo le acepto todo lo que usted dice y se lo acepto con todo respeto, pero no hay que esperar que la Fiscalía ponga dedos sobre personas determinadas sin que usted haga su gestión, porque usted está para algo en esa función del Estado y no es precisamente una figura decorativa. Usted es alguien con experiencia, con expertise y con la suficiente calidad moral como para poder preguntar, porque la esposa del César no solo que tiene que ser, sino parecerlo. Y aquí hay un halo de duda que debe ser despejada, porque no hay nada peor que moleste a un acto administrativo y a un presidente honesto que se ponga telos de duda sobre su círculo más cercano. Yo creo que hay un compromiso de parte suya de despejar estas dudas y si son infundadas, señalar a quienes están tejiendo historias malévolas en contra del círculo del presidente y si no, hacerlos a un lado. Mira, yo tomo esto con la suficiente ponderación. La facultad y las disposiciones expresas que tiene la Secretaría, que te subrayo, es de prevención de políticas de corrupción. Es decir, estamos frente, si estaría ya un proceso en la Fiscalía, la prevención ya deja de lugar y tiene más lugar el tratamiento de un hecho, es decir, no un ex ante, sino ex post. Ya ocurrió, ya habría ocurrido ese hecho, ¿verdad? No obstante, la Secretaría, en cuanto tenga elementos, los pondrá inmediatamente a disponibilidad de la justicia. ¿Qué significa investigar ex ante? Significa evitar que un acontecimiento ocurra. Evidentemente, en este caso, yo no puedo investigar o tenía elementos para eso, pero es evidente que ya se han producido primeras respuestas de política pública. La primera es la eliminación de las consejerías ad honorem, al margen de las consideraciones que haga uno y otro. El hecho de respuesta a política pública es eliminar la figura. Y al haberse eliminado esa figura,
ciertamente se ha dado la respuesta política pública de modo preventivo hacia adelante, es decir, que no puedan ocurrir acontecimientos similares sobre eso. Evidentemente, yo no voy y esa es mi disposición, y no solamente disposición, sino la obligación que tengo en la creación de la Secretaría no está dispuesta a constituirse ni en una Fiscalía 2, ni en una Corte 2, ni en una Procuraduría 2. Ellos tienen sus propias funciones y esas funciones tienen que ser cumplidas. Yo cumpliré con lo que tengo que hacer, y en este caso ha sido el que tengamos una visión de política pública, y el presidente la ha tenido claramente al eliminar las consejerías ad hoc. Pero termina siendo ex post porque justamente las elimina cuando dos de sus asesores ad honorem son los señalados. Entonces sí es ex post, don Luis Verde Soto. No ex ante, en función de los casos al futuro. Ex post significa que ya ellos fueron consejeros ad honorem, ya terminaron sus consejerías, pueden o no estar comprometidos en gestiones de la Fiscalía. Ex ante quiere decir que ahora en adelante no se producirán otra vez este riesgo, y se ha mitigado ese riesgo al eliminar la posibilidad de, digamos, de nombramiento de consejeros ad honorem. Alberto Quintana continúa con la entrevista. Claro, reiterándole el saludo al secretario Luis Verde Soto. Dicho lo que nos acaba de manifestar don Luis, sería importante destacar algo. A ver, estamos clarísimos que el juez de cuentas, quien audita el accionar de los funcionarios y de las instituciones públicas, es el Contralor General del Estado, ¿no? Pero básicamente en este gran esfuerzo titánico que demanda también la suma de todos los ecuatorianos, que es la lucha contra la corrupción, básicamente, ¿en qué punto la Secretaría de Política Pública Anticorrupción puede articular procesos con otros organismos como la Contraloría? Digo esto, ¿no? Porque a veces como que no hay claridad, ¿no? Al menos el ciudadano de a pie no entiende exactamente hasta dónde llega la responsabilidad y hasta dónde llega también pues las facultades que tiene cada organismo. Te pongo el caso que ustedes han planteado sobre la Contraloría. Sí. Nuestra relación con Contraloría es básicamente en dos niveles. La una es la invitación a que el Contralor forme parte de la Comisión Anticorrupción, que todavía no está en gestión, y la segunda son elementos que tienen que ver con políticas públicas específicas. En este caso, hemos tenido un activo trabajo con Contraloría, muy eficiente trabajo con Contraloría, para la generación de un proyecto de ley de conflicto de interés, que obviamente es la normativa matriz para las actividades anticorrupción del Estado ecuatoriano y particularmente de la Secretaría. En este sentido, se ha logrado trabajar activamente durante varias semanas y con equipos de alto nivel. Se ha logrado tener ya una propuesta de legislación sobre conflicto de interés, que a mi criterio será de las legislaciones más importantes que el país podrá contar para la lucha contra la corrupción. Este es el plano en el cual sí la Contraloría puede y debe y participar con nosotros para esto, y evidentemente nosotros hemos hecho lo correspondiente con una política de anticorrupción. Otro elemento, ¿no es verdad?, básico en el cual uno trabaja es cuando existen elementos de política pública que deban ser trabajados de modo masivo, que tengan que ver con declaraciones patrimoniales. Evidentemente la Contraloría General del Estado estará presta, supongo yo, sin ninguna duda más bien, de que podremos contar con información correspondiente al respecto. Nosotros lo que haremos, por ejemplo, si es que existe, como planteado varias organizaciones públicas, de que no existe seguimiento de la Contraloría del conjunto de determinaciones que se hacen en los diferentes informes, evidentemente provocaremos reformas tanto de índole administrativa como de índole normativo, para que las funciones de la Contraloría puedan ser desempeñadas de mejor modo posible. Secretario, en ningún caso nos pondremos encima de la Contraloría para eso. Claro, puedo colegir por lo que usted me dice, ¿no? Que el espectro de lo que es la Secretaría de Política Pública Anticorrupción está en construcción todavía, ¿no? O sea, y hay una instancia más adelante que permitirá armar una gran comisión anticorrupción, ¿no? Donde
entraría también, o usted, como acaba de manifestar, pues se invitaría al señor Contralor General del Estado, independientemente de quién esté en ese momento, ¿no? Ese sería pues justamente ya el gran organismo que sí puede ir articulando de mejor manera. ¿Y por qué? ¿A qué va mi pregunta? ¿No? Porque siempre que hablamos del Estado, a veces la gente termina confundida con que el Estado es el gobierno central y nos olvidamos de que hay a nivel de los GACS, todos estos tres niveles de gobierno, el provincial, el cantonal y el parroquial, son parte de la estructura del Estado que manejan fondos públicos, por supuesto. Entonces, como que nos olvidamos un poquito de aquello que también debe ser revisado, auditado y siempre pues visto por la ciudadanía. ¿Es así más o menos el asunto, secretario? Mira, yo creo que hay que precisar algo Sí. con mucha decisión. Hace pocas semanas, el presidente de la República, en un acto relativamente masivo, con un número de cualitativa muy importante de funcionarios nacionales e internacionales, puso en circulación la Estrategia Nacional Anticorrupción, que comprende 9 puntos precisos de funcionamiento de la Secretaría Nacional Anticorrupción, en la cual estamos trabajando con absoluta convicción. Estos son, ¿no es cierto?, todos los temas que tienen que ver con concientización anticorrupción, que tienen que ver con precisión competitiva, de competencias de cada uno de los organismos del Estado, la contratación pública como tal, la precisión de áreas de investigación e intervención específica en gran corrupción, que tienen que ver con la modificación de políticas públicas y la previsión y mitigación de riesgos. Son 10 áreas en las cuales se hacen preguntas correspondientes a delitos específicos. Tiene que ver con la gran corrupción internacional, con la contratación pública, y básicamente estas son las áreas en las cuales intervendrá de modo preventivo la Secretaría. La Secretaría está formada por 20 personas de alto nivel que tienen capacidades en muy diversas áreas y que permiten examinar todos estos temas de los cuales te he hablado y algunos otros estudios como formación de indicadores, elaboración de estudios sobre narcotráfico, etcétera. Sobre eso tiene plena jurisdicción y pleno trabajo la autoridad de anticorrupción del Ejecutivo, que es la Secretaría. En el resto de actividades somos absolutamente respetuosos de lo que plantee la Fiscalía y lo que plantea las Cortes y la Procuraduría. Y ese respeto debe ser básico para lo siguiente: el Estado se compromete fuertemente en fortalecer esas instituciones. Y evidentemente la mejor forma de fortalecer es primero garantizar su independencia y segundo es, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de las Cortes respecto a los jueces anticorrupción, proveer los recursos económicos necesarios para que estas salas especializadas penales anticorrupción puedan funcionar con jueces especializados anticorrupción. Esto es lo que puedo decirte. Creo que lo más efectivo es de que el Estado pueda hacer con precisión, con finura y fundamentalmente la función ejecutiva pueda limitar con claridad en qué consiste la mitigación de riesgos de corrupción y la gestión de los riesgos de corrupción. Subrayo la palabra riesgos de corrupción. Riesgos. Claro que sí. Oiga, y en todo esto habían manifestado previamente, ¿no? De que iba a haber el acompañamiento. A veces la gente no valora, ¿no? Cuando se habla de que hay organismos internacionales que tienen experiencia, que hacen el acompañamiento, que dan asistencia. Sigue el apoyo que estaba dando la Organización de las Naciones Unidas en esta iniciativa, secretario. Por supuesto, y de muy alto nivel. Hemos tenido primero la comparecencia del organismo de la Oficina contra la Droga y el Delito, con quien hemos logrado, yo diría, una muy importante apoyo metodológico y en este momento apoyo en elaboración de proyectos. Ahí hemos logrado un primer nivel, tendremos luego una actividad de capacitación a fin de este mes. Este es con un segmento de Naciones Unidas. Con otro segmento de Naciones Unidas, me refiero al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hemos logrado la realización de primero algo que no lo hicimos público, justamente para preservar su eficacia, que fue una capacitación sobre riesgos de corrupción internacional y nacional nuevos para cada uno de los gabinetes. El presidente dispuso que 2 fines de semana el jerárquico superior estuviera presente en esta capacitación y luego logramos que los principales elementos de Naciones Unidas
que tienen que ver con las áreas en las que puede haber riesgos de corrupción, tuvieron reuniones de trabajo con ellos. También tuvimos la presencia tal vez de la autoridad más importante en lucha contra la corrupción, el profesor Klitgar, que estuvo acá y habló, además de relaciones de trabajo con la Secretaría, habló pertinentemente con todos y cada uno de los gabinetes y de las empresas públicas para localizar riesgos de corrupción. Qué bueno. Además, con el apoyo de Naciones Unidas también realizamos la detección de cuáles son los riesgos de corrupción que ven cada uno de los bloques de los partidos políticos. Esto lo hizo Naciones Unidas de modo independiente, no cabía que el Ejecutivo esté presente en eso, y al hacerlo de modo independiente emitió un informe que ha sido incorporado en la estrategia anticorrupción. Nos programamos para los siguientes días 2 cursos masivos, el uno para mandos medios del sector público, que serán cursos de autoeducación, y el otro para lo que yo llamo funcionarios de ventanilla, es decir, no solamente las fuerzas públicas, policía y fuerzas armadas, sino también para funcionarios de educación y salud, y además quienes efectivamente son funcionarios que tienen una exposición más alta al público, que es donde se localizan los riesgos de corrupción más proclives de extorsión o de soborno por parte de actividades puntuales. Estas son algunas de las actividades que tenemos con Naciones Unidas, tenemos programadas muchas más. Clarísimo, clarísimo, secretario. Alienta, ¿no? Porque a veces parecería que no se hace nada, ¿no? Hay muchas cosas que hacer. Ramiro Cepeda justamente arrancaba, ¿no? La entrevista, le hablaba de temas electorales y nosotros acá apuntamos a diario, ¿no? Mucho cuidado ahora que estamos abocados al proceso electoral, por ejemplo, con esto del financiamiento, también esos municipios que están en el perfil costero, en los lugares fronterizos son más proclives, y estamos atrás del Consejo Nacional Electoral preguntándole, señores, ¿qué están haciendo para controlar? Porque es elemental, por todos lados estamos pues enfrentando este tema de la corrupción. Y precisamente Ramiro Cepeda tiene la final. Gracias de mi parte, consejero. Espéreme un ratito, Ramiro, algo adicional le iba a consultar. Sí, don Luis, a mí me saltan algunas cosas en la cabeza, pero la principal es que para nadie es desconocido que en el ejercicio de la función pública y sobre todo en el área administrativa, la diferencia entre la actividad discrecional y la actividad reglada es el fondo de la corrupción. Pues cuando deja usted libertades en la tramitología a un funcionario público, crea dificultades para ofertar soluciones. Ese es un meollo de la corrupción. Se ha hecho algo para suprimir una cantidad de tramitología innecesaria que lo que genera es justamente el negocio del burócrata de vender, de ofertar la solución para que el trámite, en vez de demorarse un año, se demore 2 días. Evidentemente ahí hay que buscar puntos de equilibrio muy cercanos entre cortar el exceso de tramitología, pero no cortar en el exceso los controles que deben haber. Entonces hay que ir buscando en cada uno de los casos cómo debe cortarse esa tramitología. Se está trabajando con cada una de las instituciones, ellos están emitiendo criterios sobre cuáles son las formas de tramitología que deben ser cambiadas. En todo caso, lo que sí puedo mencionarte con mucho más, con un modo más amplio, ¿no es verdad? No solamente se está trabajando en tramitología, sino que se ha trabajado en 40 fichas específicas trabajadas con cada una de las instituciones sobre los riesgos de corrupción que ellas tienen, las buenas prácticas, las malas prácticas, pero fundamentalmente cuáles son los riesgos, para luego de esto ir a esas mismas instituciones con metodologías precisas que están terminando de diseñarse para poder mostrar cómo se clasifican en tipologías de riesgos de corrupción, cómo gestionar esos riesgos de corrupción, y quede plantado un mapa en torno al cual la institución puede gestionar de mejor modo la conformación o la reconformación o el repotenciamiento de las formas de auditoría interna que equilibren a la auditoría externa. Ciertamente la auditoría externa en Ecuador se ha convertido en una fuente de pérdida de responsabilidad de los actores, y es preciso que todos adquiramos responsabilidad en el control de la corrupción y obviamente en toda la gestión del proceso público. En este sentido, creo yo que no solamente trabajamos temas de tramitología, sino la forma como la tramitología baja en intensidad, que es la forma como debe haber mayor interconectividad en el sector público. Y
tiene que haber interconectividad no solamente para control, sino para baja de estos puntos de contacto entre la ciudadanía y los procesos burocráticos que generalmente también que dan lugar no solamente a tortuguismo en la gestión, sino dan lugar también a evidentes extorsiones y a evidentes sobornos de lado y lado que ocasionan no solamente una corrupción, tal vez de pequeño nivel en el sentido de los montos, pero terriblemente engorrosa a la ciudadanía. Efectivamente, todo esto está siendo tratado en el conjunto y especificidad de cada institución. Su secretaría es netamente de diagnóstico y se proponen soluciones para ejecución de otros. ¿Estoy entendiendo bien? La Secretaría es una Secretaría que es parte de la Presidencia, que tiene por función básicamente coordinación, es un organismo de integridad pública, es decir, que examina y persigue que todos los organismos públicos puedan alinearse frente a las normas y frente al Estado de Derecho, que examina las instituciones desde el punto de vista de riesgos de corrupción, y subrayo, riesgos de corrupción que no son hechos de corrupción. Lo que usted ve cuando existe corrupción es de que el riesgo terminó siendo un hecho, el riesgo no pudo ser debidamente alertado, el riesgo no pudo ser debidamente tratado, y lo que termina viendo son hechos de corrupción. Los hechos de corrupción tienen un procesamiento específico en el país. Señor Verde Soto, agradecerle muchísimo. Apreciamos mucho el tiempo y los conceptos que nos da a conocer a esta hora de la mañana el secretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verde Soto. Que tenga una excelente jornada de miércoles, don Luis. Lo propio para ustedes. Mil gracias. Muchísimas